Génesis 28, vamos a ver un ejemplo de la oración. Y al terminar el estudio de esta tarde, quisiera que meditaran y pensaran si esta oración estuvo correcta o no estuvo correcta. Dice Génesis 28, versículo número 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios, que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú eres, Señor, gracias por tus atributos, gracias por tu amor, misericordia, gracias por lo magnífico que tú eres, Señor. En ti podemos confiar y debemos de adorarte y glorificarte a ti sobre todas las cosas. Señor, te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cómo presentamos nuestras peticiones o nuestras oraciones al Señor? Hermanos, oramos para que Dios se manifieste a sí mismo. Si tú oras y Dios no se te manifiesta, y manifestarse no quiere decir una imagen, no quiere decir una obra milagrosa, que sí que lo es, que Dios esté en tu presencia. Espíritu, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No vamos para que Dios vea, no oramos y no vamos a su presencia para que Dios vea lo santo que somos. No vamos a Dios para obtener lo que nos interesa tener. No debe ser el propósito de nuestra oración. En Juan, vayan conmigo por favor a Juan capítulo número 14.
En este texto tenemos precisamente en Juan 14, tenemos los versículos que debemos de memorizar, que nos llaman mucho la atención. Algunos que recibieron WhatsApp recibieron Juan 14, 6, donde vemos realmente cómo las palabras de Jesucristo se cumplen en su propia persona. Muchos líderes, incluso espirituales, podríamos llamarlos entre comillas, se han manifestado y han tenido seguidores, pero ninguno como nuestro Señor Jesucristo. Ya os he dicho como el mismo Confucio llegó a decir: yo no soy el camino, no me sigáis a mí. Por supuesto. Y esto lo dijo antes de morir. Ya os he dicho como el mismo Buda llegó a decir antes de morir que él no tenía la verdad, que tenían que buscar la verdad. Y ya vemos realmente el mismo Mahoma antes de morir llegó a decir: yo no sé cuál es el propósito de la vida. Así es que los seguidores de esos líderes se quedaron sin camino, sin verdad y sin vida. Pero Jesucristo, antes de morir, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bien que es verdad que Jesucristo murió, bien que es verdad que Jesucristo fue sepultado, pero para certificar y confirmar sus palabras, que eran reales en su propia persona, al tercer día resucitó. Y Él vive y hoy vive para siempre. Él ha cumplido y cumplirá siempre sus palabras. Él es Dios todopoderoso y no hay mentira en Él, no hay engaño. Él es el autor de la vida, Él es el regenerador de esas almas muertas que Él da vida, da un nuevo nacimiento. Él mismo dijo: yo soy la verdad os hará libres. Aquel que sigue cualquier otro personaje de este mundo, pasado, presente y futuro, que no sea Jesucristo, estará en la mentira, no estará en la verdad. Así es. Qué bueno. Pues el Señor Jesucristo, estando en el capítulo 14, hablando de la oración, dice en el versículo número 13, 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces está hablando de la oración y dice: ¿por qué es que Dios va a oír tu oración y va a responderla? Para que el Padre, esa es la respuesta que el mismo Jesucristo le... Si tú vienes al Señor y Él responde la oración, su propósito no está en ti, no está en lo bueno que tú eres, su propósito está en glorificar al Padre. Así que para que el Padre pueda ser glorificado, la oración es siempre y sobre cualquier cosa un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Una oración que no se somete a la voluntad absoluta de Dios, que le demanda, no es una oración correcta. Así que todas nuestras peticiones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, todos nuestros problemas, todos están sujetos a la santa voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue preguntado por sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, muéstranos cómo se debe de orar, qué debe de ser la oración. Y el Señor dio una oración modelo en Mateo capítulo 6, si queréis ir conmigo ahí, Mateo capítulo número 6, dio una oración majestuosa. Y digo majestuosa, y si bien
Él mismo, justo antes de decir esta oración, dijo, cuidado que no caigáis en vanas repeticiones. Cuidado que no penséis que las repeticiones de las oraciones tienen algún carisma de algo que puedas tú conseguir. Y más de una vez, repite esta oración y Dios te va a bendecir. Repite, a ver. Dios quiere escuchar tu corazón. Es verdad que puede haber personas que no saben muy bien cómo orar, pero aún así, en sus propias palabras Dios quiere escucharle. Y para saber bien cómo orar, saber ya la respuesta cuál es, ora la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, habla a Dios en el idioma de Dios, está aquí en su palabra, lee la Biblia, conoce al Señor de la Biblia, habla el idioma del Dios de la Biblia, maneja el lenguaje del Dios de la Biblia, habla el mismo. Y por eso es tan necesario que si no leemos la palabra de Dios, va a ser difícil conocer la voluntad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todas las cosas de la vida. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bueno! Así que vemos aquí que en Mateo, capítulo número 6, qué bueno es cuando vemos ahí ese texto tan bueno, y dice así la palabra de Dios, en el versículo número 9. Vosotros pues oraréis así, y me llama mucho la atención, vosotros pues oraréis así, después de lo que ha dicho, de gente que no está orando y que se cree que está orando, de gente que está haciendo cumpliendo con ciertos ritos. Dice, vosotros pues oraréis así. No estáis haciéndolo así, pero vais a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué bueno ver ahí la obra de Dios. La verdadera adoración, la verdadera oración comienza con Dios. Hemos visto en lo que hemos leído, su nombre, lo primero, su reino, su voluntad, y solo después dice, danos, perdónanos, guíanos. La verdadera oración mira al cielo, no con orgullo, sino con sometimiento y reconocimiento de quién es el Dios Todopoderoso que está en el cielo. Y se da cuenta de que nada somos si no fuera por Él. Así que, desgraciadamente, mucha gente cree y enseña que la oración es un esfuerzo por llevar a Dios a que se una a nuestros deseos. Señor, yo deseo esto. Esto es un movimiento que vemos cada vez más exagerado hoy en día. Desde hace tiempo, pero lo vemos muy exagerado. Dicen, ora y pon a Dios a trabajar a tu servicio. Digo, ¿será posible? Reclámalo a Dios y lo obtendrás. Demándalo de Dios y Él tiene que hacerlo. Porque Él no puede faltar a su promesa. A ver, espera. Cuidado. Recuerda quién es Dios y quién no eres tú. Recuerda quién es el soberano y quién es el súbdito. Recuerda quién es el amo
el jefe y quién es el siervo. Recuerda de dónde viniste tú y él nunca pecó. Recuerda y recuerda que en nuestra oración debe haber esa humildad con que fuimos una vez salvos. Y reconocerle ahí. Uno una vez decía, si usted es un cristiano lleno del Espíritu Santo, usted nunca debe conocer un día de enfermedad en toda su vida. Me acuerdo, en mi tiempo de juventud, que iba en la iglesia de Elche, había una chica en una silla de ruedas. Toda su familia asistía a una iglesia evangélica. Y venía llorando más de una vez. Me han dicho que no tengo fe, que por eso estoy aquí. Y que yo no seré salva si no soy sanada. Y yo decía, ¿cómo puede ser que llegue a estos extremos la crueldad del mal entender la oración? ¡Qué triste! Mira, si eso es así, de hecho estas personas dicen, tú demandas eso con fe y él te debe de mantener con salud. Recuerdo, y creo que lo he contado aquí una vez, una señora diabética, el hombre que se subía al púlpito, porque no sé cómo llamarlo, decía, el poder del Espíritu Santo te libra de toda enfermedad, no vuelvas a tomar ningún medicamento. Poco tiempo después su hijo, con lágrimas, me decía que su mujer, su madre había muerto, porque había tenido unos desniveles en su cuerpo que le había causado muchas enfermedades. Porque cuando la insulina no funciona en tu cuerpo, te vienen montones de desequilibrio. Hermanos, no quiero decir, y este no es el lema, con la salud no se juega. Con quien no se juega es con Dios. Y en nuestras oraciones, cuidado con creernos que podemos mandarle y demandarle a Dios. En esta misma iglesia, alguien vino una vez diciendo, mi madre está enferma, pero yo he orado y tengo fe y sé que no va a morir. Y la semana siguiente su mamá había muerto. Y tú dices, ¿por qué no conocemos a Dios y le decimos a Él, Señor, haz tu voluntad, yo me someto a tu decisión, sea cual sea? Hermanos, es muy duro y esto además me hace pensar, ¿será posible que hay personas que ignoran la Escritura, la palabra de Dios? Mirad conmigo 2 de Corintios, por favor, capítulo número 12. Sabrá más el apóstol Pablo que muchos de nosotros en cuanto a las Escrituras y la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo número 12. Está hablando el apóstol Pablo. No es un hombre más, que sí que lo es, pero es un hombre que ama al Señor, sirve al Señor, está entregado al Señor y está realmente siendo un instrumento en las manos del Señor. Y dice en el capítulo 12, ¿hay enfermedad en la vida? Sí, la tengo. ¿Y qué voy a hacer? Y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. La voluntad del Señor por encima de mis deseos. Lo que Dios decida, si es pasar por dolor, si es pasar por enfermedad, si es pasar por el valle de sombra de muerte, como dice el mismo rey David, la voluntad del Señor debe estar por encima de todo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si yo estoy enfermo de cáncer y muero, ¿Cristo es débil? No, hermano, no. No se equivoque. Cristo ha prometido y lo ha cumplido y lo va a cumplir, salvar mi alma eternamente de esa enfermedad que el pecado me ha traído y sin embargo, por su
muerte en la cruz me ha dado vida eterna. Ahora, si físicamente es su voluntad, ¿puede hacerlo? Claro que sí. Y lo hizo en mi vida. Pero eso no le hace más Dios ni menos Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Y va a obrar conforme a su voluntad. ¿Le parece? Mira, tocaron trapos o mantos o lo que sea y fueron salvos. En el libro de Hechos puedes ver cómo traían a Pablo y él oraba por los enfermos y eran sanados. Pero sigue diciendo Pablo la voluntad de Dios por encima de todo. Nos dice la palabra de Dios que Timoteo estaba enfermo, muy enfermo. ¿Y creéis que Pablo dijo, milagro, ya está hecho? No, nos dice en 1 de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo, ¿qué has dicho? ¿Le has dado una receta médica para que se cure? Sí, mezcla un poco de vino, que es un poquito de alcohol, con agua para que el agua, que puede ser que esté infestada, no te siente mal cuando la bebas. Porque Timoteo no tenía el hábito como pastor, que era de beber vino. Y sin embargo, Pablo le dice, tómalo. Podría decir, hombre, los que vemos hoy, los cultos de sanidades y de milagros, dice, Pablo, di sano y sano. Pues no, le dijo, tómate esta receta. Frecuentes enfermedades, ¿eh? No está diciendo que es una enfermedad que es casual, sino que este Timoteo estaba muchas veces malito. Algunos de ustedes están constantemente llevando en sus vidas algunas enfermedades y Dios dice, confía en mí. A lo mejor esa debilidad tuya, el Señor la permite, y mía, para que pongamos más los ojos en Cristo, para que estemos esperando más en Él, para que sepamos que Él no nos va a abandonar nunca, nunca. Qué bueno es nuestro Señor. La gente cree que la oración nada más tiene que ver con demandas, demandar cosas de Dios a base de tu condición de fe. Si tengo mucha fe, voy a tener todo lo que yo quiera. Cuanto más fe tenga, más dinero pienso tener. ¿Sí? Espérate. Porque Dios no obra generalmente así. Esta forma de pedir no es nada nuevo. Como os habéis dado cuenta, cuando leímos en Génesis, en el capítulo 28, leímos ahí unos textos que llaman mucho la atención. Dios le manifiesta a Jacob una serie de sus atributos increíbles. Soy el Todopoderoso, soy el Eterno, soy el único Dios verdadero, soy aquel que puede proveerte, puede cuidarte, puede darte todo lo que necesitas. Confía en mí. ¿Y cómo se le ocurre orar a Jacob, a Dios? Le dice en el versículo 20, hizo Jacob un voto diciendo, sí, ya empezamos mal, sí, ya empezamos mal. ¿Que estás poniéndole condiciones a Dios? Ya empezamos. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si, espera que no termina, y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. A ver, Jacob, si crees como si no crees, Jehová es Dios. Y escúchame, incluso de los que no creen, Jehová es su Dios. Y les va a juzgar un día. Porque recuerda que toda boca un día le confesará y toda rodilla se doblará delante de él. Jacob, esta oración no fue hecha en el espíritu. Esta oración fue hecha en la carne. Jacob, Dios había determinado que a través de tu genealogía Dios iba a traer
a la nación, al pueblo de Dios y a través de ella al Salvador. Tu condición, gracias a Dios de que Dios es fiel, no iba a hacer que decayera la promesa de Dios. Tu condición en tu oración no iba a hacer que decayera, pero tu oración no fue hecha correctamente. Y lo vemos bien ahí. Además, incluso dice, Dios, mira qué lanzado estoy, fíjate, y te haces lo que yo te digo, lo que yo quiero, te voy a pagar incluso. Y termina diciendo, continúa diciendo, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermano, hermana, sé fiel al Señor con tus ofrendas, pero no compres a Dios con tus ofrendas, por favor. Dios no se vende. Dios, te lo voy a decir de otra manera, Dios se regala a sí mismo según su voluntad. No lo podrás comprar nunca. Así es, eso se llama gracia, regalo de Dios que no merecemos. Qué bueno es nuestro Dios que nos salva por gracia y aún encima en toda nuestra vida nos bendice por gracia y nos colma de bendiciones por gracia. Así es nuestro Señor y es una bendición. La pregunta sería, ¿te parece bien esta oración? Y hemos visto. Así es como no debes orar. Eso no fue un voto espiritual, eso fue un voto carnal. Falsamente algunos dicen, si tú lo crees que lo vas a tener, lo tendrás. Y como he dicho, eso no es verdad. Eso es jugar con las emociones de la gente y más de una vez he visto. La oración tiene como su propósito exaltar a Dios, manifestar su majestad, conocer su voluntad soberana. La oración, recuerda esto, la oración siempre es para Dios. Voy a terminar con esto, pero creo que es muy importante. La oración siempre es para Dios. Cógete el Padre Nuestro, la oración modelo, Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo número 6. Siempre es para Dios. Podríamos poner como ejemplo el publicano y el fariseo que fueron a orar y el publicano dijo, sé propicio de mi pecador, pero el fariseo todo lo que hacía es yo, mira lo que yo soy. Parecía incluso que él necesitaba informarle a Dios, Dios, que tú no sabes que yo ayuno. Dios, que tú no sabes que yo diezmo. Dios, que tú no sabes que... A ver, Dios no necesita saber nada en cuanto a tu santidad. Si tú necesitas proclamar tu santidad, ya estás diciendo que te falta mucho. Si tú necesitas proclamar lo que haces por Dios, ya estás diciendo que en realidad ya tienes todo, la recompensa que te mereces realmente. La oración es para Dios y es en el Padre Nuestro donde vamos a ver que todo lo que se nombra en el Padre Nuestro tiene que ver con Dios. En primer lugar, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y vemos la paternidad de Dios. Ese Padre amoroso, ese Padre cuidadoso, ese Padre que está siempre teniendo en cuenta a sus hijos. No tenemos el tiempo porque se nos va, pero en Romanos 8, 14 y 16 y versículo 26 dice que aquel que conoce a Dios tiene el Espíritu dentro de él y ese Espíritu clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Papá, tengo necesidades, no sé cómo orar, no sé, y el Espíritu con gemidos indecibles ora por nosotros, presentando esas oraciones conforme a la voluntad de Dios ante el trono de la gracia. Así que vemos en primer lugar la paternidad de Dios, la palabra que más vais a escuchar, de.
esa paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Vemos la prioridad de Dios. Lo más importante para Dios es que tú santifiques el nombre de Dios. Esa es una prioridad. Si tu vida no santifica el nombre de Dios, si tu cántico no santifica el nombre de Dios, si tu testimonio no santifica el nombre de Dios, entonces Dios tendrá que seguir trabajando más duramente en tu vida y cambiarte. Porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. Santidad, santidad. Sed santos porque yo soy santo. Así nos dice la palabra de Dios. Santo quiere decir separado de y reservado o dedicado a. Separado del mundo, dedicado al Señor. Qué bueno. Venga a tu reino. Ahí vemos, Dios tiene un programa, establecer su reino en la tierra y te ha escogido a ti, que has conocido al Señor, para que estés involucrado en el programa de Dios. Padre, ¿qué programa tienes para mí? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Tiene un programa? Claro que sí. ¿Hay trabajo? Por supuesto que sí. ¿Debo de hacerlo? No lo preguntes, ya deberías de estar involucrándote. Solo tener vida espiritual te hace apto para el servicio al Señor. Solo los muertos no pueden servir al Señor. Los muertos espiritualmente. O muertos físicamente que ya están en la presencia del Señor, por supuesto. Qué bien. Luego dice, hágase tu voluntad. Y vemos realmente el propósito de Dios. ¿Sabéis cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que tú hagas la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Léela, estúdiala, medítela, practícala, vívela constantemente. Ella te va a ayudar y te va a mostrar. Así que vemos realmente ese propósito de Dios, hacer su voluntad. El pan nuestro de cada día. Ahí vemos la provisión otra vez de Dios. Cada una de estas cosas que hemos visto, la paternidad de Dios, la prioridad de Dios, el programa de Dios, el propósito de Dios, la provisión de Dios. Dios va a proveer. El Señor tiene cuidado de los pajaritos y va a tener cuidado de ti, por supuesto. Y nos va a cuidar. Dice, y perdónanos nuestras deudas. Y vemos el perdón de Dios. Qué bueno es mi Señor. Sabe que soy débil, sabe que fallo. Y Dios dice, ahí estoy yo. Pero ven con la actitud adecuada. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Ahí vemos el perdón de Dios. Qué bueno tan grande. Dice, y no nos metas en tentación. Y el Señor dice, claro, aquí tienes la protección de Dios. Te voy a proteger. ¿Cómo me vas a proteger, Señor? Ponte la armadura, el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, el escudo, la espada. Todo tiene que ver con Dios. Esa armadura que te va a hacer, ¿sabes?, estar firme en el día de la batalla. Y el Señor estará contigo, no te va a abandonar. Así es nuestro Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Y aquí vemos la preeminencia de Dios. Él es el ser más alto, más sublime, más magnífico, que Él se ha manifestado a mí, que soy el ser más significante, que menos valía en esta tierra, y Dios se fijó. Qué bueno es mi Señor. La oración modelo está enfocada entera en Dios. ¿Oras así a Dios? ¿Lo tienes en cuenta? ¿Tu oración es así? Sí, habrán peticiones, pero cuando Dios sea el Dios grande que es en tu corazón, verás cosas grandes en tu vida. Espero que tengas un Dios que lo puedas exaltar
lo puedas reconocer, lo puedas alabar, lo puedas tener en tu vida diciendo, Él lo hace todo bien. Siempre, por todo, estoy agradecido a Él. No tengo nada que temer. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy el Señor te llama a orar. Vamos a orar al Señor. Amados